poquito. Sí, muchas gracias, maestro Flavio. Adelante. ¿Cómo están? Ay, ya se fue la maestra. Se quedó en la presentación. Pero ahí viene ya. Perdón, me salí. Una disculpa. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les fue la semana? Bien. Hasta ahorita bien. Excelente, me encanta. Muy bien. Pues el día de hoy vamos a ver precisamente esas estrategias para responder las preguntas de nuestro examen y vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, ¿vale? Ya hemos empezado con esta dinámica en sesiones anteriores, pero bueno, propiamente ahora nos vamos a centrar en esto. El instrumento de conocimientos y aptitudes, esto va a ser considerado desde la etapa 1. Este instrumento será de opción múltiple, tiene como objetivo valorar las habilidades, competencias profesionales, conocimientos, capacidades vinculadas con el desempeño eficiente de su función y conforme a lo establecido en los perfiles profesionales. Como bien nos mencionaba el maestro Flavio, esto será la aplicación 3 y 4 de julio de 9 a 12, hora del centro. Y bueno, a partir de esto, ¿cómo nos vamos a preparar para el examen? 1. Vamos a revisar los referentes oficiales, vamos a establecer un horario de estudio, vamos a leer y utilizar organizadores gráficos que nos ayudan a estudiar en grupo y establecer relaciones entre lo que se lee y la experiencia que hemos tenido. ¿Se acuerdan que son los tips que hemos manejado, el ir relacionando cada uno de ellos? Entonces, ahora bien, a partir de esto, vamos a reconocer los 4 dominios del trabajo que estamos realizando. El dominio 1, donde analizamos los principios filosóficos, éticos y legales. El 2, donde conocemos a nuestros alumnos, se ve lo de la inclusión, equidad y excelencia. El 4, que vimos la semana pasada, de los protocolos, pero en esta semana nos interesa qué es un reactivo. Un reactivo es este planteamiento o estímulo que demanda cierta tarea del individuo. Su propósito es evidenciar la presencia o la ausencia de un conocimiento, habilidad o destreza. Estos reactivos están bajo la taxonomía de Bloom, que ya la conocemos. ¿Y cuál es entonces la estructura de nuestros reactivos? En primer plano, manejan una base del reactivo. Por ejemplo, son guías o escalas de evaluación donde se establecen los niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que una persona muestra respecto a un proceso o producción determinada. Pero esta base del reactivo hay que identificar cuáles son las palabras claves. Aquí nos dice cuáles son las guías o escalas de evaluación. Si nosotros tenemos los indicadores de logro, las competencias y los estándares, son distractores porque no están respondiendo a la escala de evaluación. Por ende, la respuesta correcta serían las rúbricas. Y aquí podemos observar que siempre las 4 opciones que manejemos tienen 3 distractores y 1 que será la respuesta correcta. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien. Viene la siguiente y nos dice así. Los campos de formación para la educación básica organizan, regulan y articulan los espacios curriculares y tienen un carácter interactivo entre sí. Son congruentes con las competencias para la vida y los rasgos del perfil de egreso. Además, ¿qué significa la palabra además cuando tenemos un reactivo? ¿A qué se refiere esto? Que continúa, perfecto. Entonces, si vamos a continuar esto que nos están dando, ¿cuál sería la respuesta correcta? Lo que tenemos ahí. ¿Alguien quiere ayudarme a leerlas? El inciso A es, en cada campo de formación se expresan los procesos graduales de aprendizaje de manera continua e integral. El inciso B, permite la consecución de los elementos de la ciudadanía global y el carácter nacional y humano de cada estudiante. El inciso C, así como los distintos lenguajes y códigos que permiten ser universales y relacionarse en una sociedad contemporánea, dinámica y en permanente transformación. Inciso D, encausan la temporalidad del currículo
sin romper la naturaleza multidimensional de los propósitos del modelo educativo en su conjunto. Bien, ¿en cuál nos estará hablando de este campo de formación? Por ejemplo, en el inciso A, fijen bien, el inciso A dice campo de formación otra vez. ¿La pregunta será lo mismo que la respuesta? No, de manera directa se descarta. ¿Ok? Si en la respuesta tenemos lo mismo que viene en la pregunta, lo vamos a descartar porque ese es el distractor, ese es uno de los distractores. Ahorita vamos a ver en qué consisten los distractores, ¿ok? La segunda. ¿Es C o D? ¿Por cuál votan? D. ¿Cuál? ¿C? Ok, por ahí ya tenemos respuestas en el chat y nos dicen... La B. Dice la B. Fíjense bien, si hablamos de campos de formación, ¿qué son los campos de formación? Lenguaje, matemáticas. Exacto, entonces si hablamos de lenguaje, de códigos, de relación con la naturaleza, entonces, ¿cuál es la respuesta? Relacionarse en sociedad, ¿cuál sería la respuesta? Ustedes mismas lo saben. Es la letra C. ¿Por qué la C? Porque si se fijan, nos da precisamente los distintos lenguajes, los códigos que permiten ser universales, el relacionarse en sociedad contemporánea, dinámica y en permanente transformación. ¿Por qué no la B o la D? Por ejemplo, un campo de formación tendrá temporalidad. Podremos hablar solo, por ejemplo, de español en los tiempos del siglo XX. ¿Solo ahí se encierra el campo de formación, lenguaje y comunicación? No. No, entonces no tiene temporalidad. Si hablamos de que permite la consecución de los elementos de la ciudadanía global, el carácter nacional y humano de cada estudiante, el campo de formación solo nos vamos a centrar a esa parte del carácter nacional y humano de cada estudiante. Es multidimensional. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿ok? Hablamos entonces bien que las características sobre la base nos dice que van a incluir siempre una sola idea, es decir, presenta solamente un problema. Si el reactivo requiere una instrucción, esta debe indicarse en la base. Omite términos que den claves de las respuestas correctas. El enunciado está redactado en forma afirmativa. En caso de que el dominio de la prueba solicitante que el sustentante identifique elementos que no cumpla con alguna condición o regla, entonces vamos a ver en la base del reactivo, al final de ella, la palabra excepto. ¿Okay? ¿Qué viene después ahora con las respuestas? Pues en las respuestas existe esta correspondencia gramatical entre la base y el inicio de cada una de las opciones. Por ejemplo, si te piden, ¿cuál es el campo formativo de español? Lenguaje y comunicación. Lenguaje y comunicación. Entonces, tenemos a bien considerar, no vamos a poner ¿qué les parece si ponemos ciencias sociales y humanísticas? No, porque es campo. Si hablamos en singular, la respuesta es en singular, en género, en número o en tiempo verbal. Tiene que haber esa correspondencia gramatical, ¿ok? Darla mucho. De hecho, esta es la primera clave para ir descartando los distractores. Segundo, no se utilizan sinónimos. Es decir, si ya te dieron en la base una pregunta, en la respuesta no va a ser un sinónimo. Mantienen similar extensión todas las opciones. Esto significa, no puede haber respuestas cortas y luego unas muy largas. No, o todas son cortas o todas son largas, ¿ok? Viene después el que
pertenece al mismo campo semántico. Omite el uso de expresiones como todas las anteriores, ninguna de las anteriores o no sé. Omite las formas negativas y las absolutas. En cuanto a las características sobre las respuestas correctas, debe ser única, debe resolver el problema y todas las preguntas que nosotros respondamos tienen el mismo puntaje. ¿Cuántas preguntas vamos a responder? ¿Saben? ¿Cuántas respondemos? Ok, serán 100. 100, es decir, 100 si es el instrumento de preguntas. evaluación, van a Son ser 100 100. preguntas, ¿ok? Entonces, a partir de esto, tenemos que identificar las características sobre los distractores. Uno, debe ser plausible. Es plausible que no se descarte por inferencia lógica o sentido común. Incluye los errores más comunes de los sustentantes y no existen distractores que puedan ser parcialmente correctos. Hay dos tipos de reactivos a los que nos vamos a enfrentar. Un primer reactivo que es independiente o simple, que este se caracteriza por no compartir un contexto, un gráfico ni información con otros reactivos. En caso contrario, el multirreactivo va a presentar un problema o describir un contexto y con base en él va a elaborar una serie de reactivos que tendrán que responderse. Por lo tanto, vamos al primer reactivo, al primer tipo de reactivos. Este se llama independiente o simple y nos dice: el perfil de egreso define el tipo de alumno que se espera formar en el transcurso de la escolaridad básica y se expresa en términos de rasgos individuales y sus razones de ser son: 1. Definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la educación básica. 2. Ser un referente común para la definición de los componentes curriculares. 3. Ser un indicador para valorar la eficacia del proceso educativo. 4. Establecer un tipo de alumno inteligente, capaz de resolver diversas situaciones problemáticas y mostrar todo su conocimiento a favor del desarrollo científico y cultural. Vemos la base. ¿Qué nos está pidiendo la base? El tipo de alumno. El tipo de alumno, bien. Perfil de egreso que define el tipo de alumno. Entonces, para nosotros saber cuál es el tipo de alumno con el que vamos a trabajar, ese será lo primero a lo que yo le tendré que poner atención. Y nos vamos a descartar rápido. Tenemos en la primera columna 1 o 2. Dice: definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la educación básica. ¿Será importante primero saber qué tipo de alumno queremos formar? No, porque ya lo está definiendo en la pregunta en el perfil de egreso. Sería como repetirlo. ¿Okay? Yo diría que sí. Yo sí, porque dice. No estamos hablando tipo de alumno. Y abajo estamos hablando de un tipo de ciudadano. Ya no solamente de la persona que vas a tener en un tiempo acotado, sino que al final de toda la educación básica va a egresar. ¿Y qué se espera de él en este perfil de egreso? Por eso estamos viendo como al final del proceso formativo. ¿Qué sería lo primero entonces? Las escucho. La 4 no es porque se repite, ¿no? ¿Vere? Ajá, 1, 2, Entonces 3. ya eliminamos la 1 y la 4. Ok. ¿No? Entonces, porque no es tipo de ciudadano y la 4 se repite. Entonces debería ¿cuál ser es el entre inciso? 2 y 3. El otro elemento clave, creo aquí es la palabra, es el perfil de egreso. O sea, Ajá. a partir del perfil de egreso, ¿no? Esto nos va a permitir a nosotros definir o formar ese tipo de alumno. Entonces, sobre esa reflexión, habría que elegir entre la 2 y la 3. ¿Cuál será? ¿Inciso B o inciso C? El perfil de egreso, si yo logro un perfil de egreso de mi alumno tal cual, ¿qué es lo que voy a lograr? ¿Qué voy a evidenciar? La eficacia del proceso educativo,
o los componentes curriculares, es decir, todas las asignaturas y todo el proceso, el currículum que existe para yo formar o lograr ese perfil de egreso. ¿Qué es lo que logro qué es evidencio con ese perfil de egreso? ¿La eficacia del proceso o los componentes curriculares? Porque Los se componentes. supone que el perfil de egreso no es un indicador para valorar la eficacia de nosotros, o sea, más bien es como un referente para definir los componentes curriculares en general y para definir el tipo de Es ciudadano. correcto. Es correcto. De alumno que se espera. Muy bien. Vamos ahora entonces a reconocer que existen diferentes formatos de reactivo. Uno que es el de respuesta directa, otro que es el CANEVA, el de ordenamiento y jerarquización, el de respuesta directa y de relación de columnas. Aquí tenemos el ejemplo también del multireactivo, donde deseamos que se pone una situación problemática y se derivan a partir de él diversos reactivos para responderse. Viene el primero de respuesta directa y nos dice, según el programa de estudios 2011, los aprendizajes esperados en términos de la temporalidad establecida en los programas de estudio definen lo que se espera de cada alumno en los términos de saber, saber hacer y saber ser. Por lo tanto, son considerados como, ¿qué es este saber, saber hacer y saber ser? Descriptor de logro, indicadores de logro, parámetros de logro o aprendizajes de logro. Aprendizajes de logro descartado, yo pienso. Totalmente. ¿Qué otro? Descriptor, indicador o parámetro. ¿Cuál será la diferencia entre estos? Parámetro tampoco. Parámetro tampoco. Bien. Entonces tenemos dos, descriptor o indicador. Descriptor, Es no un descriptor de logro. escribe. Yo diría un indicador. Un indicador. Exacto, son indicadores de logro porque nos van a indicar hasta dónde queremos que aprenda el alumno en términos de temporalidad establecida. Es decir, al final del ciclo escolar voy a indicar que mi alumno debe saber esto, debe saber hacer aquello y debe saber ser de esta forma. ¿Ok? Indica. Ahora, Caneva. Este tipo de reactivos nos invitan a completar. El modelo constructivista está centrado en sus experiencias previas de las que realiza nuevas. ¿Está centrado en qué? La persona. La C, perdón. En la persona, efectivamente, y en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales. Esto de construcciones mentales lo veremos más adelante en el siguiente dominio, donde precisamente veremos estos temas. Los principios pedagógicos son condiciones esenciales para la implementación del currículum, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Por lo tanto, el docente y los alumnos deben centrar la atención en los procesos de aprendizaje. ¿Cuál es el orden de los momentos que el docente debe considerar para este proceso? ¿Cuál es el orden? Primero, tendrá que reconocer la diversidad de capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje que tiene cada uno de los alumnos, para después reconocer la particularidad de situaciones que tiene cada uno de ellos y contextos en que se desarrolla el aprendizaje. Posteriormente, comprender cómo aprende el que aprende y finalmente, desde la diversidad, generar un ambiente que acerque a los estudiantes y docentes al conocimiento significativo y con interés. ¿Cuál será la respuesta? Maestra, ¿la D repitió 2 veces la 3? ¿La B? Ah, ahí está el primer distractor. ¿Ok? Ese por descarte no es.
¿Cuál sí es? De ahí ya tenemos que ese no, entonces ¿cuál sí? ¿Cuál pudiera ser? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros identificar primero en los niños? Aquí dicen que la B, que primero hay que reconocer las particularidades del contexto. Por ejemplo, pongámonos a pensar cuando nos llegan los alumnos al salón de clase. Siempre cuando llegan a nuestro salón, ¿qué es lo primero que nos interesa saber? Entonces sería la 1, la diversidad de sus capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje. ¿Ok? Y luego, La C, maestra. ok, va. Hablamos aquí de atención en los procesos de aprendizaje. Centrar la atención en los procesos de aprendizaje. Y ese es uno de los principios pedagógicos. Por tanto, en este ámbito, lo primero es, y que hacemos todos, el diagnóstico del alumno, ¿cierto? Para conocer capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje. Después, cuando identificamos ya cómo es el niño, cómo es que aprende en estos estilos del diagnóstico, reconocer que existen los kinestésicos, los visuales, los auditivos o los musicales, interpersonales, intrapersonales. En fin, dependiendo del diagnóstico que hagamos, después nos interesa conocer qué. Ya identifiqué primero su estilo. Ahora me interesa saber qué. ¿Cómo va a desarrollar el aprendizaje? Están en forma secuencial, la verdad, en esta pregunta. La respuesta es la A, precisamente porque primero identificas su capacidad, particularizas las situaciones, ya que las tienes particularizadas y que entiendes el por qué el niño es así o por qué aprende de esa manera, pues entonces ya vas a comprender el cómo aprende el que aprende, porque ya tienes su diagnóstico y ya tienes la situación o contexto. Y finalmente, se genera un ambiente que acerque al estudiante a este conocimiento significativo. Vamos a la siguiente, ¿les parece? Perdón, aquí me surge una pregunta. Adelante. Entonces, en este tipo de preguntas donde ordenemos, también entonces es común encontrar que las respuestas sean así, o sea, si es válido. Secuenciales, sí las podemos encontrar. También en algún momento yo pensé en un examen, no, pero no me van a poner en secuencia, o sea, no, sí se puede, sí es válido. Sí se puede. Sí se puede, maestra. ¿Vale? Vamos a la siguiente y entonces viene de relación de columnas. En este de relación de columnas tenemos que relacionar cada uno de los principios pedagógicos del plan de estudio con la descripción. Por ejemplo, el primer principio que nos dice favorecer la inclusión. Si hablamos de favorecer la inclusión, ¿cuál de los 4 incisos que tenemos nos ayuda, a favorecer la inclusión? El incorporar temas de relevancia social, o reorientar el liderazgo, o renovar el pacto entre los docentes. Leemos el primero, ¿les parece? Dice, se deriva de los retos de una sociedad que cambia para atenderla constantemente y requiere que todos sus integrantes actúen con diversidad, responsabilidad ante el medio natural y social, la vida y la salud, la diversidad social, cultural y lingüística. Entonces, ¿a qué principio pedagógico nos referiremos si hablamos de una responsabilidad del medio ambiente, lo social, la vida, la salud, diversidad social, cultural, lingüística? ¿En qué nos estamos refiriendo? ¿Relevancia social?
Exacto, incorporar temas de relevancia social. Muy bien. Si hablamos desde una perspectiva actual, se requiere renovar el pacto entre los diversos actores con el fin de promover normas que regulen la convivencia diaria, establezcan vínculos entre los derechos y las responsabilidades. ¿Cuál será? La 3, reorientar el liderazgo. Renovar el pacto Renovar el entre pacto. los docentes. Ok, vamos a leer la otra a ver si nos queda más claro cuál es cuál. ¿Les parece? Viene la tercera. Implica un compromiso personal y con el grupo, una relación horizontal en la que el diálogo informado favorezca la toma de decisiones centrada en el aprendizaje de los alumnos. Si hablamos de una relación horizontal, ¿a qué nos referimos? Renovar el pacto entre el, a ver, De docentes. no. El liderazgo. Orientar el liderazgo, porque consideremos el liderazgo siempre ha sido jerárquico, vertical. Siempre lo que decía el maestro era verdad absoluta y no había quien pudiera contradecir lo que él decía, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a este compromiso de llevar a cabo una relación horizontal con nuestros alumnos, porque dice compromiso personal y con el grupo, entonces hablamos de una reorientación del liderazgo. ¿Ok? Finalmente dice, deben promover entre los estudiantes el reconocimiento de la pluralidad social, lingüística y docente, la familia y la cultura como una escuela característica del país y del mundo donde vive. Favorecer la inclusión. Favorecer la inclusión, efectivamente. Entonces, la B, ¿a quién correspondía? Renovar el pacto entre los diferentes actores educativos. La 4. La 4 de renovar el pacto entre los docentes. Bien, vamos ahora a la de selección de elementos de un listado. Por ejemplo, el perfil de egreso define el tipo de alumno que se espera formar en el transcurso de la escolaridad básica y se expresa en términos de rasgos individuales. Sus razones de ser son. ¿Cuáles son esas razones de ser? Definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la educación básica, ser un referente común para la definición de los componentes curriculares, ser un indicador para valorar la eficacia del proceso educativo o establecer un tipo de alumno inteligente, capaz de resolver diversas situaciones problemáticas y mostrar todo su conocimiento a favor del desarrollo científico y cultural. ¿Cuál de las 4 nos habla de este perfil de egreso? Esta nos podemos remontar a la que ya pregunta, a la hace que 2 anteriores y descartar. Por ejemplo, ¿Descartamos? Descartamos la 1. Definir el tipo de ciudadano que se espera formar o no. Ok. ¿Y entonces cuál sería? A ver. Maestra, pero el perfil de egreso sí define el tipo de ciudadano, ¿no? En su totalidad, claro. Concluir la educación básica. Son rasgos, efectivamente, son rasgos. Entonces, ¿por qué la anterior la quitamos? No hay. Perdón, aquí no me aparecieron las respuestas, disculpen. Uno de estos no es un rasgo. ¿Cuál eliminarían? El 3. Ajá, el de ser un no es un indicador. El indicador son los aprendizajes esperados. Exacto. Bien. Todos los demás sí son parte del perfil de egreso. Es para contestar los reactivos. Primera, pregúntale a la pregunta. Identifica conceptos claves en la base del reactivo. Imagina la situación que se presenta e identifica el deber ser. ¿Se acuerdan que ya lo hemos venido trabajando? A partir de aquí, entonces, hay 2 tipos de respuestas, de perspectivas en las que se pueden responder. La primera es un docente tradicional
La segunda, un docente innovador y actualizado. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la semana pasada que estábamos viendo la cuestión de los protocolos? Veíamos la perspectiva de cómo en la práctica, por ejemplo, quien lleva a cabo el informarle a los padres, generalmente es ¿quién? Cuando sucede Los un docentes. abuso sexual infantil, los docentes. Esto es parte del docente tradicional. Sin embargo, el docente innovador y actualizado conoce el protocolo y dice, alto, esa no es mi función. Mi función en el protocolo es nada más observar, darme cuenta de la situación, registrarlo en mi bitácora e informarle al director. Nada más, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado en estas perspectivas que podemos. Y viene una segunda etapa donde viene la autoevaluación, que es el instrumento de valoración de recursos personales y prácticas educativas. Es una autoevaluación crítica y reflexiva de la práctica educativa del participante, de sus propuestas de mejora para promover el máximo logro de aprendizajes de los alumnos. El procedimiento de valoración para ella se va a valorar mediante un instrumento de respuestas construidas, integrado por preguntas abiertas, a partir de las cuales se espera que el participante elabore textos breves. Se realiza el mismo día de la etapa 1, pero este lo vamos a realizar en un horario de 2 a 5. Si se entra después del horario, el tiempo perdido no será repuesto. Por lo tanto, las normas para la aplicación de instrumentos de valoración son: el primer componente nos dice que es una autoevaluación crítica y reflexiva de la práctica educativa del participante, de sus propuestas de mejora para promover el máximo logro de los aprendizajes de los alumnos. En el componente B, que es la entrevista por el colectivo, era la exposición argumentada ante el colectivo de su autorreflexión y análisis. Esta no la sé. Se valora mediante un instrumento de respuestas construida integrado por preguntas abiertas, como ya lo mencionamos, a partir de las cuales se espera que el participante elabore estos textos breves. El instrumento se realizará en línea el día 3 y 4 a las 2 de la tarde. Viene aquí ahora, sí, lo que es el simulador. Este simulador las voy a invitar a que lo hagamos en esta semana, de ser posible. Identifiquemos qué nos falta, qué llevamos, qué necesitamos reforzar, y más que nada, que sea un preámbulo para identificar las características de nuestra computadora. La verdad, ha sido triste la situación de que muchísimas personas están quedando fuera del sistema porque sus aparatos no cumplen las características. A lo mejor en un principio dicen, sí, sí las cumple, sí, sí puedo entrar y todo, pero a la hora que entras a la plataforma, a la hora que entras a los simuladores, ya no te captura la imagen, por ejemplo, cuando te tienen que tomar la fotografía, o ya no puedes continuar, en fin, vienen una serie de situaciones que la verdad, por favor, hagan este simulador. En este simulador, el software de aplicación funciona con requerimientos mínimos. Sin embargo, es importante que el participante prevea que su equipo de cómputo esté en condiciones óptimas de funcionamiento y que cuente con cámara web instalada. La finalidad de ayudar al participante a familiarizarse con el software de aplicación, la navegación en el mismo, la UCICAM publica guías de estudio de cada proceso. La guía para el acceso al simulador. Es importante destacar que el simulador no es una estrategia de apoyo para la preparación del examen. Para ello se brinda al participante la bibliografía general y específica contenida en las guías de estudio. Para ello me permito informarles que a partir del día de mañana estarán ya también en su aplicación todas las lecturas que hemos estado analizando, las cuales se han hecho los resúmenes de cada uno de los dominios. Sin embargo, pues bueno, si alguien gusta y ya terminó los resúmenes y quiere continuar su estudio, ahora sí con los documentos completos, pues bueno, ya estarán en su aplicación. Ahí quisiera hacer un paréntesis. De hecho, ya la primera parte de estas lecturas oficiales ya están en la aplicación.
Por ahí la maestra Bere, manejamos una nomenclatura para que ustedes las puedan identificar. Hay unas de forma general para toda educación básica y hay unas que son específicas bibliografía de preescolar y otras que son de primaria y asimismo las de secundaria. La maestra ahorita les va a explicar cuál es la nomenclatura para que ustedes identifiquen en la aplicación de todos esos documentos cuáles son las lecturas correspondientes a cada uno de sus niveles. Ok. La nomenclatura es una B de burro, una G de Gloria y un 1. Esa es bibliografía general a todos, ¿ok? Y ya vienen enumeradas tal cual como vienen en la guía. El caso de primaria dice BPRI, la B de bueno y el PRI de primaria. En el caso de preescolar también viene la B de bueno, pero seguido de P, ¿ok? Así es como podemos identificar cuáles son las lecturas de primaria y cuáles son las lecturas de preescolar. Por ahí me están diciendo en el chat, ay, perdón. Ok, ya lo tienen ahí en el chat. Es BG, BPRI y BP, ¿ok? ¿Qué características debe tener nuestro procesador? Primero, como ya lo veíamos en algún momento, nada más para recuperarlo, la cámara web tiene que tener una resolución de 640 por 480, 2 megas de bajada y 1 mega de subida. Sin embargo, en esto de la red les recomendamos que se conecten directo por cable a su módem y el navegador a utilizar puede ser Edge, Firefox o Chrome. Cualquiera de los tres lo pueden utilizar de manera indistinta. ¿Cuáles son los motivos de cancelación de la aplicación de instrumentos de valoración? Desafortunadamente nos hemos encontrado en los procesos que se han llevado a cabo hasta el momento. Es 1, identificación de patrones de respuesta típicos. ¿Qué es de respuesta típico? Es 1, tomar llamadas, tomar fotografías, realizar videograbación, compartir o distribuir información de los instrumentos de valoración. Consultar información en algún medio electrónico, material, impreso o tener interacción en redes sociales durante la aplicación del instrumento de valoración. ¿Pero qué hacer? ¿Cuál es el protocolo que yo tengo que llevar a cabo si, por ejemplo, se me va la luz? Bueno, pues primero identifica la hora en que se suscitó la falla. En caso de que el servicio se restablezca dentro del horario de aplicación del instrumento, deberás acceder nuevamente. Pero esto no debe ser mayor a 60 minutos. Si el tiempo en que se te fue la luz fue más de 60 minutos, entonces deberás reportar dicho proceso a través del formulario de incidencias. Este formulario de incidencia o reporte de incidencias tendrá que realizarse a más tardar a las 10 de la noche del mismo día en que realizas la evaluación. Será necesario que al momento de levantar el reporte proporciones los datos como nombre completo, CURP, folio, entidad federativa, municipio, colonia, proceso de selección, tipo de incidencia y descripción de la misma. ¿Pero qué sucede si se te va el internet? Es igual, vamos a levantar el reporte, se analizará la situación con base en el comportamiento identificado por el software y deberá permanecer pendiente de los datos de contacto proporcionados al momento de su preregistro, toda vez que será el medio por el que se le indique la resolución sobre la incidencia reportada. Les platico, por ejemplo, hay personas que tuvieron dificultades en admisión por tener un proceso del calendario 21-22 en este tipo de situaciones. Ellos, por ejemplo, ahora en la evaluación de 2021 van a poder realizar su evaluación que les hizo falta o las dos, que también a ellos se les hicieron 2 valoraciones. Viene ahora el protocolo de acción o salud en cuanto a la salud. Esto, pues bueno, en caso de presentarse una causa de fuerza mayor que afecte el desarrollo de la aplicación, deberás tener el documento probatorio para enviar por correo electrónico a través del formulario de incidencias o que haya
existe un desastre natural en tu entidad. En caso de salir de pantalla completa, se cerrará la sesión. Por lo tanto, deberás acceder nuevamente con el usuario y contraseña previamente proporcionados con la finalidad de continuar con la valoración. Es importante considerar que en caso de salir de pantalla completa en más de 10 ocasiones, no será considerado el resultado obtenido en ese instrumento de valoración. Esta incidencia no deberá ser reportada. Pero entonces, ¿cómo entro a la plataforma el día del examen? La página y contraseña serán enviadas a los correos electrónicos que el participante registró en Proyecto Venus. En caso de no recibir la contraseña, deberán informar a la AEL la incidencia a través de un formulario que estará disponible 2 días antes de la aplicación. Y al examen o a la valoración podrás ingresar 30 minutos antes de su aplicación, es decir, a las 8:30 para la primera etapa y a la 1:30 para la segunda. ¿Pero qué sucede si necesito ir al baño? Bueno, pues no te preocupes, puedes ir, pero tienes que dejar la cámara encendida y el sistema registrará la ausencia. Puedo utilizar lentes sin problema, solo que no sean de sol. ¿Puedo hacer valoración en un lugar público? Sí, sí puedes hacer esta valoración en un lugar público siempre y cuando no tengas contacto con otras personas. Si vas a usar tu cubrebocas adelante, pero al momento de la foto lo quites, no podrás realizar anotaciones porque esto también te lo reconocerá como un comportamiento atípico. Deberás atender todo el tiempo a la pantalla de tu equipo. ¿Podemos usar la misma red 2 personas? Sí, sí la pueden usar siempre y cuando la cadena de respuestas no sea idéntica en el 80% de ellas, ya que de serlo así, los 2 exámenes quedan anulados. Y además considerar que mientras más dispositivos conectados estén en una misma red, la señal se reduce. Tips para el examen en línea. Primero, deberán prever un espacio iluminado, cómodo y libre de interrupciones para el desarrollo de su aplicación. Deberán permanecer en modo pantalla completa sin hacer uso diferente del navegador, el internet o la computadora. No cambiar de pantalla, estar durante las horas programadas para el examen o hasta terminar el instrumento frente a la computadora. No cambiar el tamaño de la pantalla del navegador ni abrir otras páginas o programas. Ojo aquí, yo les recomiendo que este día manden a la familia de vacaciones. Digan que durante su evaluación se vayan y los dejen solos, porque desafortunadamente es familia y de una u otra forma pues van a estar en contacto con nosotros, ¿no? Entonces, sí, mandarlos de vacaciones, olvidarnos del celular, olvidarnos de todo, simplemente enfocarnos al examen en ese momento, ¿va? El sistema nos mostrará por 15 segundos un aviso intermitente recordando el tiempo que le resta para concluir el instrumento de valoración. Los intervalos serán al faltar 3, 2 y 1 hora. Al restar 30 minutos, el aviso se quedará en pantalla de forma permanente. Para seleccionar una respuesta, se deberá hacer clic sobre una de las opciones. Una vez que confirmen la respuesta seleccionada, avanzarán a la siguiente pregunta y no podrán volver a la pregunta actual. Asimismo, no podrán saltar preguntas. Si lo hacen, aparecerá un mensaje que no podrán regresar para contestar. Deberán dar a aceptar o cancelar para regresar y contestar las preguntas. Hasta aquí, maestros. ¿Tenemos alguna duda? Yo sí, una duda. Adelante. Normalmente las veces que quiero presentar, pues estás ahí y dices, ay, esta pregunta no la sé. La vuelves a leer y bueno, yo digo, bueno, la paso y continúo. Aquí ya me está diciendo que no. Entonces, que la recomendación que ustedes nos dan es, no la sabes por más que leíste, por más que quitaste, bueno, contéstala como sea, como Dios, al Team Marín. Okay, gracias. Sí, porque acuérdense que, bueno, ay, perdón. Vamos a entrar a este simulador ahorita, ¿ok? Acuérdense que es parte del proceso y todas las preguntas valen lo mismo. Aquí no existe como en el CENI o el CENI que se hacen en secundaria o en bachillerato. Si contestas una mal, te la quitan de las buenas, ¿no?
porque a veces decía, no, si no te la sabes mejor y la contestes, porque si la tienes mal te resta puntos. Entonces, en este caso no aplica así. En este caso, todas las preguntas tienen el mismo puntaje y es conveniente, pues sí, responderlas. Gracias. Dejé aquí en el chat el link del simulador. Les voy a invitar a que ingresemos en estos momentos. Me permito compartirles pantalla para que igual vayamos realizando la actividad juntos. Y tenemos el simulador, perfil de egreso. Perdón, aquí está el simulador, fases de aplicación de las valoraciones y nos dice, de conformidad con lo establecido en la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, dentro de los elementos multifactoriales se toman en cuenta como parte de los procesos de selección para la admisión y promoción en educación básica y educación media superior, se va a considerar este sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes. En este sentido, el CISAP permitirá apreciar los conocimientos y aptitudes que se requieren para lograr el aprendizaje y desarrollo de los educandos, considerando el contexto local y regional de la prestación de los servicios educativos. Derivado de lo anterior, se realizará una valoración que consta de opción múltiple, conformada con base en los dominios, criterios e indicadores correspondientes a asesor técnico pedagógico, docente, técnico docente, directivo y supervisor. La finalidad de llevar a cabo de manera exitosa la aplicación de los instrumentos de valoración, se recomienda seguir las siguientes indicaciones. Como ya lo habíamos mencionado, permanecer en pantalla completa, no cambiar el tamaño de la pantalla y el sistema mostrará por 15 segundos un aviso intermitente recordando el tiempo que nos queda. Si en caso de hacer alguna de estas acciones, el instrumento de valoración se cerrará de manera automática. Muy bien. Viene la identificación visual. Aquí, si se fijan, al momento en el que yo llego a esta página, automáticamente me dice usar su cámara, permitir o bloquear. Automáticamente le vamos a dar permitir. Es probable que ahorita no me la reconozca porque estamos en la sesión. ¿Ok? Y si se fijan, nos dice permiso de la cámara bloqueados. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les comentaba yo, trabaja con inteligencia artificial, entonces se reconoce cuando estás en otra página o cuando estás en alguna otra actividad, entonces automáticamente a mí me lo bloqueó ahorita. A ustedes sí se los tiene que abrir. Ok. Ahí va. Si quieres, les comparto pantalla. Adelante, Flavio. Voy a estar con la cámara apagada porque de esa manera sí les permite abrir el simulador, ¿va? Voy a compartir pantalla ahí en donde va a ver. Entonces, como ella bien dice, cuando ustedes ya compartieron, le dieron los permisos de que utilice la cámara, el software, les va a aparecer esta camarita. Entonces, para que estén bien peinados, bien peinadas, porque tendrán que hacer aquí, ¿no? Hay que leer aquí, dice, mira frente a la cámara, hay que ponernos de frente a la cámara. Solo debe de aparecer el aspirante de la imagen, mucho cuidado con que aparezca alguien atrás, por eso es recomendable que ustedes se pongan, bueno, ustedes ven que yo aquí se mueve algo verde, bueno, yo utilizo una pantalla verde para que se pueda ver mejor los fondos de pantalla que yo tengo, ¿no? Pero este es, prácticamente se alcanza a ver aquí, ¿no? Es como un círculo que yo amarro a mi silla para poder tener este referente, ¿no? En el caso para el examen, recomendable es que se pongan, que estén ustedes de espaldas a una pared, totalmente, ¿no? Y la computadora enfrente, para evitar esta parte de que pudiera, que si están en la sala y se le ocurre pasar a alguien por ahí y lo detecta la cámara, en ese momento va a detectar dos personas, la inteligencia artificial que tiene, y en ese momento los van a sacar del examen, se van a quedar inconclusos para el término del mismo, ¿sale?
Entonces, importante ese tip también, estar de frente a una pared. O sea, que ustedes, más bien de espaldas a una pared y su cámara de frente a ustedes, ¿sale? Vamos a ver las indicaciones. Dice, mirar frente a la cámara, solo debe aparecer el aspirante en la imagen sin compañía de personas o mascotas. Asegúrense de que la imagen sea clara. Por eso es importante el tema de la cámara como tal y las características, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahorita yo estoy utilizando como cámara la cámara de mi laptop, pero para conectarme, porque esa es la que tengo conectada directamente bueno, en mi laptop esa es la que como que toma por default, pero por ejemplo yo para el Zoom me conecto con la cámara de mi teléfono celular que me da un poquito de mejor nitidez, por eso la utilizo. Pero en el caso de ustedes, fíjense, esta es la resolución de la cámara, es una cámara que estoy utilizando común y corriente que viene en mi lab, así que se ve bien. Se ve un poquito iluminado porque yo utilizo también como unas iluminación para poder eliminar esta parte de que cuando yo muevo se pueda ver mal el contraste, ¿no? O se pueda ver ahí confundido con el fondo de pantalla que yo utilizo. Y bueno, algunos tips que utilizo para que poder transmitir de mejor manera y mejor calidad. Pero bueno, para efectos del examen no se necesita tanto, simplemente la cámara, es lo que quiero hacer hincapié, que es la cámara de mi laptop, que está funcionando. Luego dice captura una imagen con el botón y confirmar la captura. Entonces, por eso ustedes pueden tomar la captura, ahí está. Si les gustó, pues la dejan y si no, le dan clic en volver a capturar hasta que se pongan bien, ¿no? Se fijan, me estoy moviendo. Volver a capturar, no me sonreí, bueno, no quedó una sonrisa, bueno, ahorita no estoy como para foto, pero nunca. Ahí está, hasta cerré los ojos, ya sí. Ahí está, mira, ese salió más natural. Entonces, Profe, sí, disculpe que le interrumpa. Yo pregunté a un número que nos dieron para hacer preguntas. Y es, si usted usa lentes, tiene que quitarse los lentes para la foto. tiene razón, sí, no me gusta salir con lentes porque se me ven ojitos así de japonés, pero es cierto lo que dice la maestra, peinadas, ¿no? No mucho maquillaje, pelo recogido, nada del frente. Si utilizas lentes, tiene mucha razón, hay que quitárselos, ¿no? Y tomarse la foto para que no cachuchas, no nada, así. Porque ellos Entonces, tienen la foto de nosotros ya sin lentes. así es, ahí va, sin lentes, ching. Bueno, una vez que le den así sin lentes, le dan confirmar captura y les va a decir que en 20 segundos empieza a operar el simulador, ¿vale? Entonces hay que esperar estos 20 segundos para que inicie la plataforma. Entonces hay que darle el tiempo, 3, 2, 1, ya. Ahí está, ¿sí? Y luego dice, estamos asignándote un lugar. Y les vuelven a dar las indicaciones, mientras ustedes pueden leer, bueno, otra vez, cuáles son las indicaciones en el caso de lo que ya comentaba la maestra Bere, ¿no? Esta parte de no cambiar el tamaño de la pantalla, el sistema mostrará por 15 segundos el internet, dice un aviso recordando el tiempo que le resta, etcétera. Y del lado derecho está la forma como debemos de responder, ¿sale? Cómo va en un esquema de cómo va a aparecer la interfaz. Donde va a aparecer el indicador de tiempo, va a aparecer los controles de tamaño, es decir, tú puedes, si eres débil visual, aparece una letra A con un signo menos y una letra A con un signo más. Tú puedes dar clic ahí y aumentas el zoom de la pantalla. Va a haber un botón de término del instrumento. Del lado izquierdo aparecen las preguntas, del lado derecho aparecen las respuestas, ¿sale? Para ingresar al simulador, tú nada más tienes que poner cualquier cosa, sin problema, y le das clic en ingresar, ¿sale? No es necesario que pongan sus datos oficiales ni nada, simplemente así. Entonces, aquí viene el tiempo en la parte de arriba, aquí ustedes lo van a ver, déjenle, lo pongo anotaciones, flechitas. Se ha realizado una función no autorizada, como le apreté aquí al zoom, para ver las flechitas, dice nunca, ok.
Dejen, vuelvo a iniciar, ¿ok? Acuérdense, continuar. Ahí está la cámara, hacer clic aquí. Ahí te sacó porque cambiaste la cámara. Si se Así fijan, es. eso sucede. Si nosotros... Bueno, más bien quise activar el modo de notación de Zoom para poderle las flechitas, para darles mejor referente a las maestras que vieran en dónde están ubicados todos los elementos. Y al hacer ese movimiento, fíjense, automáticamente salí del simulador. Pero bueno, entonces aquí ustedes, como les decíamos, ahorita ustedes van a poder ver todavía, tener 30 segundos para revisar estos cuatro avisos, ¿no? Importantes que ustedes deben de considerar. La pantalla completa, si la minimizas en este momento, sales. El tamaño de la pantalla, etcétera, ¿no? Y bueno, el que te van a avisar el tiempo que te queda para el examen. Que se le haya pasado, maestro, porque pues ya sabemos que sí sucede. Esto solamente puede, es a lo que se refería, que solamente puede pasar no mayor de 10 veces. Ok, gracias. Así es. Entonces aquí, bueno, le doy clic. Este simulador ustedes pueden entrar cuantas veces quieran, ¿ok? Es simplemente un espacio para que ustedes se familiaricen con la plataforma como tal. Entonces empiezan a hacer las preguntas, ¿no? Son 20 preguntas nada más. Son las mismas preguntas cada vez que entras, entonces te las vas a poder aprender de memoria. Pero lo que queremos trabajar acá es cómo poder responder adecuadamente, ¿no? Entonces déjalo de 1. Bien, entonces dice, pregunta número 1, cuando el docente... entonces, dice nombre del simulador, aquí va a aparecer el folio, su folio que en ese momento que ya les dieron para examen, les va a aparecer aquí su nombre. Aquí están los botones de hacer más grande la letra, ¿se fijan? Hacer más grande o más pequeña. Aquí les dicen arriba el tiempo y cuando ustedes terminen, aquí aparece el botón de terminar el instrumento, ¿ok? Entonces, una vez que ustedes lean la pregunta y vean las posibles respuestas, para seleccionar las respuestas correctas, únicamente le tienen que dar clic a una de ellas y les va a aparecer esto. Es automáticamente la foto y al confirmar avanzarás a la siguiente pregunta y no podrás volver a la pregunta actual. Tu selección actual es la opción B. Entonces yo digo sí, confirmar y avanzar, o no, todavía no tengo seguro, cambiar respuesta. Puedo dar clic otra vez. Bueno, ya estoy seguro de que esta sí es. Ahora sí, confirmar y avanzar. ¿Sale? Aquí, bueno, aquí aclaramos la duda de la maestra que comentaba que en los procesos pasados, sí, el software que utilizaban para los instrumentos, sí nos permitían dejar pendientes algunas para ir respondiendo y después regresar. Aquí no. Aquí se fijan, hay que ir respondiendo cada una. Y cada una que va respondiendo te toma tu respectiva foto y le damos a avanzar. Si se fijan, podemos identificar también qué tipo de reactivos son, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de reactivo es, de acuerdo a lo que vimos con la maestra Bere ahorita. De Caneva, opción simple, opciones, ¿cuál es? ¿Opción simple? Exacto, es de opción simple, ¿no? ¿Cuál actividad docente favorece el intercambio sano de opiniones entre los estudiantes? Entonces, aquí seleccionamos cuál es la respuesta correcta porque aquí nada más necesito confirmar una respuesta, ¿sabe? Y fíjense que la mayoría es así. Ustedes van dando clic, van dando confirmar, van dando confirmar, van dando confirmar. Yo lo estoy haciendo así rápido para que vean cómo funciona. Aquí ya está. ¿De qué tipo es? Dice, el docente de matemáticas solicita a los estudiantes que realicen una actividad sobre las ecuaciones lineales con una incógnita. ¿Cuáles estrategias? Fíjense, estrategias permiten desarrollar el perfil de egreso de los estudiantes.
¿De qué tipo de reactivo estamos hablando? Maestra Bere. De ordenamiento, jerarquización, sí lo dijo bien la maestra hace un momento. No lo alcancé a escuchar. Ok, entonces, bueno, ahí está, para que vean que sí vienen, ¿no? Ahora aquí dice, ¿qué estrategia de evaluación permite observar los aprendizajes? En la fase de cierre, bueno, también es una sola opción. Sí, ahí está, ahí está. Pero si se fijan, están haciendo el planteamiento, casi la mayoría de opciones simples, ¿no? De opción simple, pero también nos podemos encontrar reactivos de este tipo, bueno, diferentes tipos de reactivos, no todos, pero por ahí una que otra pregunta, por eso es importante revisarlos y que ustedes sepan cómo poderlo responder, ¿sale? Ahí ya, cuando ya termino, le doy confirmar, ya terminé las 20 y luego dice terminar el instrumento, has terminado a responder el instrumento, dice finalizar, ok, recuerda que los resultados de tu proceso serán publicados en Proyecto Venus, permanezca atento, deseas contestar otra vez y bueno, dice deseas contestar una breve encuesta, si desean contestarla, le dan clic aquí y los va a mandar a una encuesta de satisfacción, pero bueno, ahorita no está habilitada, ¿sale? Y ese sería el proceso. Ahora sí voy a compartir. Y si no se contesta el examen la encuesta de satisfacción, ¿no hay ningún problema porque no se termina el proceso? No. ¿O ya se terminó? Ahorita en el simulador, maestra Nora, es más, ni existe ahorita, ¿no? Es nada más el proceso que ustedes que vamos a seguir a la hora de estar en el examen real, ¿sí me explico? Terminamos la 100, le das finalizar, le dices que sí quieres enviar tus resultados y te va a aparecer ahí el espacio para una encuesta de satisfacción, ¿sale? Ahí sí hay que responderla, o sea, le das clic ahí y lo respondes, pero eso ya sería al término de tu examen de valoración, ¿sí, maestra Nora? Y va a ser exactamente el mismo proceso para los dos instrumentos, el de la práctica docente y el de instrumento de valoración de conocimiento, ¿sale? Es el mismo procedimiento. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, es importante, como bien decía la maestra Bere, que al menos en estos días, al menos en esta semana, lo que resta esta semana, poder entrar a este simulador y poderlo responder lo más cercano posible a lo que pudiera ser la simulación de examen, ¿no? Con base en lo que hemos estudiado, lo que hemos analizado. No nos manda resultados como tal, habría que ingresar a Lucicam, pero ahí a la liga de Lucicam de resultados, pero creo que no manda los resultados, lo checo, pero creo que no manda resultados, simplemente familiarizar con la plataforma, o sea, en algún momento no habrá un feedback de regreso del instrumento de cuántas contestaste bien y cuántas respondiste mal. Es simplemente estar practicando para que tú sepas cómo trabajar en ese día de manera adecuada el instrumento, ¿no? Y la plataforma. Sí, maestra Sheila, te levantó la mano. Sí, maestro, una pregunta. Entre las personas que han llevado el proceso, que alguna que conozca, que hayan utilizado el mismo módem, 2 personas, la misma dirección IP y que sí funcionó bien. Es que nosotros tuvimos aquí en mi casa, su casa, un detalle cuando estábamos subiendo la documentación. Mi esposo también es maestro. Entonces, yo entré en mi horario a subir mis documentos. Él le tocaba más tarde. Me salí de la plataforma. Entró él con la misma computadora y le decía, pero con la dirección, el enlace que le mandaron, y decía, solo puedes entrar una vez. Entonces se cambió en mi casa hay 4 laptops, en las 4 y nada. La maestra Brenda vive aquí por mi cuadra, le hablé, entró en su lab y lo mismo. Hasta ya bien mucho rato después, él de tanto intentar, entró en su celular
y con su celular pudo entrar y subir. Pero Entonces, conectado a la misma red Wi-Fi. Sí. ¿Sí? Sí, entonces, pues entró tarde y demás, pero bueno, la subió, pero sí nos pasó ese detalle, entonces estamos así como que si nos toca el mismo día y a la misma hora, no nos irá a pasar lo mismo. Por eso sí, a reserva de investigarlo, maestra, pero hasta donde yo tengo entendido, no sucede eso. Pueden estar dos personas haciendo el examen en un mismo espacio, ¿no? Obviamente, pues no se tendrán que ver, porque en el momento que se vean, bueno, van a suspenderles el instrumento. No, ese día me divorcié, me trató del examen, no tengo marido. Sí, entonces, sí, pero hay que eliminar todos los factores de riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pregunto para tener más certeza, pero hasta donde yo sé y la información que tenemos, efectivamente no interfiere en lo absoluto que estén dos personas haciéndolo en el mismo espacio, ¿vale? Tendrían que conectarse conectarse en la misma red de internet, ¿ok? Ahora, a lo mejor podría haber alguna identificación si ustedes se conectan por medio de cableado. Ahí sí, a lo mejor es muy posible que a través del módem detecten el MAC address de su computadora y que eso en algún momento no permita hacer los dobles registros, ¿no? Pero no debería de haber algún incidente en ese sentido, maestra, para que pudiera estar hasta borré el caché de la computadora. Bueno, hice circo, maroma y teatro y no nos dejaba. Nos aparecía, solo puedes hacerlo una vez y solo puedes hacerlo una vez. Dije, pero si no soy yo, es él, ¿qué pasó? Hasta que en su celular, con su celular pudo. Pero okay. Estamos hablando para el registro de Venus, en Venus, ¿va? Sí, no. Documentos. No, porque yo también aquí, eso sí estoy seguro que no, maestra Sheila, porque más bien fue problema de la plataforma. La plataforma tuvo muchos inconvenientes, porque yo aquí inclusive estuve apoyando a 2, 3 maestras en recuperarles, inclusive en estar al pendiente y entrar. Entonces yo de mi computadora entré con 3 usuarios o 4 usuarios diferentes. Entonces no tiene absolutamente nada que ver, más bien fue problema de la plataforma. Ya habíamos intentado, ya habíamos entrado, ya habíamos visto si se cargaban y ya habíamos entrado los dos y todo bien, nada más a la hora de la hora, Dios. Sí, eso fue lo que sucedió, es que lo que debe haber sucedido fue eso. Por ahí un tema de saturación de la misma plataforma, y en un momento pues bloqueó o impidió que pudieran conectarse, ¿no? Pero no hay ningún problema en ese sentido, no están tan estrictos, ni tienen, pues no creo que tengan todavía esa maldad, ¿no? De detectar, si no nos lo hubieran avisado, de detectar o nos hubieran dicho que no se puede conectar más de una persona en un espacio, porque perfectamente saben que hay casos como el de usted, donde la pareja son maestros y están participando, entonces pues tienen que conectarse de su casa, ¿no? Entonces así hay muchos casos, entonces no es una situación que vaya a conflictuar, ni mucho menos, para que esté tranquila, maestra Sheila, ¿sabes? Bien, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra duda para continuar o qué más nos falta ver? De hecho, nada más informarles que si alguna tiene alguna dificultad durante la práctica de este simulador, pues nos la haga saber y con gusto les ayudamos, ¿va? Recordarles nada más que ya están los 3 dominios anteriores en la aplicación. Están también las lecturas completas de la bibliografía en la misma y los 3 simuladores que ya tenemos. Entonces son 3 simuladores y con ya serían 4. Nada más las invitamos a que lo hagan porque ya en las sesiones posteriores pues ya veremos la forma de que sea una sesión mucho más amplia para realizar un simulador más completo entre todos. ¿Les parece? Ya con todos los dominios, ¿no? Esperando hacer un ejercicio ya de 100 preguntas como tal, ¿vale? Un ejercicio de 100 preguntas y bueno, en ese momento que le dedicaran algún día antes de hacer su examen,
algún día determinado, y pues a lo mejor tener ahí en consideración el espacio, que en lugar que como así lo dedican para la sesión de 2 horas, que a lo mejor pudiera ser también para esa estrategia del simulador en 2 o 3 horas, ¿no? Dependiendo. Y bueno, la idea es que se vayan familiarizando con esto y que ustedes puedan llegar lo mejor preparados para el examen del instrumento de valoración. Algo sí que me comentaron y les paso el tip, amigos que ya presentaron para vertical, es que en su mayoría, y como se ve ahorita en el simulador también, que lo acabamos de comprobar, en su mayoría son respuestas de opción simple, en su mayoría, pero sí vienen algunas preguntas como de jerarquización, y que bueno, que en algún momento pues ya las revisamos, pero en su mayoría también, que eso puede ser también un alivio, un descanso, que en su mayoría de las preguntas van a ser de opción múltiple o de opciones simples, para que también eso lo consideren ustedes, ¿sale? Entonces, trataríamos de hacer ese simulador con base en eso para que también nos pueda servir como práctica. Entonces, pues si no tienen ninguna duda, ningún comentario, por aquí comentaban en el chat si esto lo vamos a subir, sí. Mañana ya está en la aplicación también, la grabación del día de hoy, para que la puedan checar y la puedan revisar, ¿sale? Y asimismo estarán también las lecturas que ya comentó la maestra. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, pues entonces les deseo que tengan una bonita noche, placentera y reparadora para seguir en el trabajo. Ya es el ombliguito de semana, es miércoles, entonces ya el jueves se siente casi viernes y bueno, esperando que llegue este próximo viernes, que es 7, ¿es este próximo viernes o es hasta el siguiente? Es hasta el siguiente. Hasta el 25. Hasta el siguiente, bueno. Pero bueno, ya quiero 7. Ok. Bueno, les mando un abrazo a la distancia, cuídense mucho y nos vemos en la próxima sesión. Les estaremos avisando entre domingo y lunes, los pongo de acuerdo con la maestra Bere, porque sí tenemos ahí algo de trabajo la semana que entra y organizar varias cosas para poder atender lo que sería el dominio 3, que es un poquito extenso. Entonces lo queríamos hacer como en 2 sesiones. Pero bueno, vamos viendo los tiempos, pero les avisamos entre domingo y lunes a los grupos correspondientes de WhatsApp, ¿ok? Cuídense mucho, un abrazo y bonita noche. Gracias, buenas Bye. noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bye, bye.